La siguiente presentación está referida al análisis de factibilidad económica de un central azucarero en Venezuela con 1 millón de toneladas de caña por zafra, a cargo del ingeniero Antonio Requena de Empresas PMC, ingeniero químico egresado de la Universidad Central de Venezuela, con estudios en gerencia para ingenieros y seminarios sobre comercio internacional de azúcar. Desempeñó diversos cargos en el Central El Palmar, fue director de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Aragua, presidente de la Asociación Regional de Industria y Minería del Estado Aragua, presidente de la Asociación de Técnicos Azucareros de Venezuela, presidente del Comité de Zafra de Venezuela y vicepresidente de Fundacaña. Actualmente es asesor técnico y comercial de Empresas PMC. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector azucarero. Con ustedes, el ingeniero Antonio Requena. Adelante. Buenas tardes. Bueno, me han pedido que en 20 minutos haga un estudio presente un estudio de factibilidad para la instalación de un central azucarero para 1 millón de toneladas en Venezuela, y como prácticamente el tiempo no es para extenderse mucho, yo voy a irme a los conceptos básicos como los costos actuales de producción, los precios de un central azucarero, la utilidad que puede dar en las condiciones en que vamos a ver y hacer una proyección para un tiempo de pago de esa inversión. Evidentemente que este auditorium está altamente calificado para recibir estas informaciones. Ya Juan Gabriel en la mañana les presentó los estudios de campo, desde estudios de costo de campo. A mí me tocan los de fábrica, los uno y hago la proyección de cómo sería la recuperación de esa inversión. Es muy corta la presentación. Como les dijeron, yo me tengo que retirar al terminar y por eso sería importante, si hay alguna pregunta, que la vayan formulando cuando yo termine. ¿Sí? A la derecha le di. Ok. Veamos primero las bases de cálculo para este análisis. El precio de un central azucarero con refinería. Los centrales azucareros, cuando la India entró en el mercado de maquinarias, bajaron su precio. Antiguamente hablábamos de $16,000 por lo menos para un central azucarero con refinería. Actualmente la cifra anda alrededor de $14,000 por tonelada de caña de capacidad diaria. En este caso, yo tengo la cifra de 14,000 si nosotros estuviéramos trabajando con un central fabricado en la India. Escogí la zona de Portuguesa porque actualmente es la más azucarera, en donde aproximadamente hay 150 días de zafra, y además había un proyecto de Soca Portuguesa hace muchos años de instalar un central azucarero de 2 millones de toneladas de caña por zafra. En una forma conservadora puse un tiempo perdido de 20%,
y un rendimiento en azúcar de 9.5. ¿Por qué? El Central Portugués este año demostró que el 9.17 con una mayor productividad lo van a lograr. O sea que nosotros no podemos seguir pensando en centrales azucareros con rendimientos bajos porque no vamos a competir, no vamos a competir. Entonces tenemos que hablar de un 9,5 de rendimiento. El rendimiento en melaza es aproximadamente la mitad del rendimiento en caña. Y para estas bases de cálculo necesitaríamos un central que muela en promedio 8.300 toneladas de caña día, para lo cual tendríamos con una capacidad instalada de 9.000 toneladas de caña día. Entonces, estas son las bases de cálculo para la inversión que se va a realizar para ese central con refinería. Les puedo decir que la cifra de $14.000 por tonelada de caña instalado fue corroborada en una licitación que se hizo hace unos años en CBA, donde pidieron precios por un central en Brasil y se los cotizaron aproximadamente en ese precio. O sea que no estamos alejados de la realidad. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasa ahí? No hay imagen. ¿Y qué hago? ¿La invento? Ok. Me toca inventarla, pero entonces como yo la hice, me acuerdo, me basé en este análisis que se hizo, un promedio de los costos de los centrales azucareros. Se entregaron el año pasado para pedir el precio de $1.25 el kilo de azúcar en el anaquel, que es lo que ustedes ven acá abajo, que va a dar este resultado, $1.25 por kilogramo de azúcar. En estas cifras tienen los costos de manufactura, en donde está incluido personal y depreciación. Y para el caso promedio de este estudio, esos costos estaban alrededor de 99,82, $100 por tonelada. Esto se hace en dólares para que no varíen con el tiempo. En almacén y logística, material de empaque, etcétera, tendríamos $75.2 por tonelada de azúcar. Y administración y comercial, tomando en cuenta que en el costo comercial no está el margen de los vendedores, es el costo comercial en el cual incurre el central azucarero. Eso está alrededor de $61. O sea que nosotros nos costaría alrededor de $236.50 la parte industrial. Esta mañana ustedes vieron el estudio de costos de Juan Gabriel. Esta cifra, 610, era la que tenía él para ingresos al cañicultor. Por supuesto que nos pusimos de acuerdo, ¿no? Claro. No, esa es la cifra que se ha hecho en varios centrales y la promediamos. Entonces, el total costo, 846. Pusimos un margen sobre el costo del 25%. ¿Por qué sobre el costo? Porque las decisiones que toma el gobierno para los precios del azúcar siempre piden la utilidad sobre el costo. Entonces, por eso usamos sobre el costo. Normalmente eso se hace sobre el precio de venta. Luego, eso lleva la suma de los dos costos de fabricación de campo más el 25%
a una venta promedio de $1.058 la tonelada. De ahí ponemos para el precio en el anaquel un margen del 18% y eso nos lleva a un precio de venta de $1.248 por tonelada, que es $1.25 el kilogramo. La lámina que no se veía, afortunadamente aquí hay algo parecido a lo que estaba en esa lámina, aquí a la derecha. Teníamos que eran 150 días de zafra con 20% de rendimiento, molienda de 8.300. El precio del central llave en mano, ustedes multiplican la capacidad, que es 9.000 toneladas, por 14.000 y da $126 millones. Ese es el precio del central. Con un rendimiento de 9,5 de azúcar y 4,75 de melaza, tendríamos una producción anual de 95.000 toneladas de azúcar y 47.500 toneladas de melaza. El margen bruto de ese central sería de $27.942.000 al año. El impuesto sobre la renta, que está bastante alto acá, pero bueno, 34%, y los impuestos municipales que los acaban de pretender regular a 3% sobre el precio, sobre los ingresos por venta. Eso nos daría una utilidad neta por año de $15.190.000. Ahora bien, les dije que no íbamos a entrar en muchos detalles de flujos de caja descontados, etcétera, porque no hay tiempo para eso, pero esto daría un tiempo de pago en años de 8.3 años. La lámina que no se veía, déjame ver si aquí hay una. Vuelve otra vez. Esa lámina también indicaba que si hacemos los flujos de caja descontados y, por supuesto, eliminando en el flujo de caja la depreciación, la tasa interna de retorno de esa inversión es el 16.2% en dólares. Eso es muy bueno para un país normal. Pero ya esta mañana oí a alguien que dijo que tenemos inflación en dólares. Y cuando una persona ahorita quiere pedir prestado dólares para algo, se lo están cobrando los intereses al 20%. Normalmente la tasa interna de retorno uno busca que sea superior a los intereses que lograría con el dinero. Entonces, 16.2, que es la tasa interna de retorno que daría este central, en la parte que no se ve, cuando lo comparas con lo que le pueden pagar a alguien por prestar el dinero, que es el 20, no es interesante. Sin embargo, en cualquier parte del mundo, una inversión en dólares con ese retorno es muy buena. Ahora bien, ¿por qué ese 20%? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sencillamente lo que también se habló aquí esta mañana, la incertidumbre, la inseguridad jurídica. Yo no sé si ese central yo lo monto y me lo quitan mañana. O si yo siembro la caña y me dicen que ahí no les gusta que siembre, sino en otro lado, y entonces ese tipo de incertidumbre son los que hacen que se eleven estos costos. Por otro lado, cuando llegamos a un acuerdo que el precio adecuado para un kilo de azúcar es de 1.25, nos ponemos de acuerdo todos en la cadena, incluyendo hasta los consumidores, porque nosotros hemos hecho reuniones también con consumidores, y que ese es un precio adecuado en el anaquel, pero nos traen 100.000 toneladas de azúcar refinada. Entonces ese precio no existe. Todas esas incertidumbres son las que hacen que estos proyectos
no sean lo interesante que tendrían que ser bajo unas condiciones normales. Vuelve a otra página negra. Bueno, eso era más o menos lo que yo les quería dejar claro, que la inversión desde el punto de vista meramente económico es rentable para un central con esa capacidad de molienda instalado en la zona de Portuguesa con un rendimiento de 9,5 en azúcar, 4,75 en melaza y a ese precio. Si las condiciones cambian, todo cambia y cambia sustancialmente, y entonces yo no podía venir acá a traer un flujo de caja 20 años descontado cuando no sé qué va a pasar ni siquiera este año. Entonces, yo les agradezco la atención y si tienen alguna pregunta, yo estoy listo para responderla porque tengo que estar en Maracay a las 8 de la noche. Ok, muchísimas gracias al ingeniero Requena. Vamos a ver si hay preguntas por acá. Okay. ¿Cuál sería el costo de recuperar un central que es de vieja data? ¿Vale la pena o es mejor hacer uno nuevo? Por lo que hemos visto, si nosotros tenemos que hacer una inversión de esa magnitud en uno nuevo, lo más lógico es comprar uno que ya esté usado como se ha hecho. Ahí el Central La Pastora, por ejemplo, cuando se instaló la parte ya producción de meladura y de crudo, trajo un central comprado en Hawái. ¿Por qué? Porque era más barato tener un central usado, pero en buen estado, e instalarlo. Ahora, aquí tuvimos una experiencia cuando se pidió cotización a Brasil, que les comentaba primero, el precio de un central azucarero para 7,000 toneladas llave en mano era de 86 millones de dólares, que eso coincide con el precio este. Sin embargo, compraron un central usado para instalarlo en Cojedes, pero eso vino en la peor de las condiciones que podía tenerlo y ni siquiera lo pudieron instalar, pues. Entonces, si el que lo hace con conciencia y lo hace bien, entonces sí vale la pena recuperar centrales que están parados y siempre y cuando el campo sea recuperable también. Y si la maquinaria está en condiciones. Cuestión también, ahí sí hay que meterse, enfrascarse en el estudio y ver la maquinaria y hacer nuevamente estos estudios. Pablo, ¿hay otra pregunta? Ok. Aquí preguntan que si vale la pena hacer las inversiones por área, mejora continua, por área, molinos, clarificación, etcétera. No sé si se refiere a ir instalando, por ejemplo, primero un central melador, después un central que produzca crudo y finalmente instalar la refinería. No sé si ahí, en esa pregunta, están hablando de ese tipo de áreas, porque eso se ha hecho acá en Venezuela, se instala un central azucarero que originalmente sea para producir meladura, luego se pasa a crudo y finalmente a azúcar refinada. Porque lo otro, no entiendo bien la pregunta, lo otro sería que si se van recuperando los centrales poco a poco, no sé.
¿Es así? Bueno, entonces sí, y yo creo que se ha hecho en algunas oportunidades. Por ejemplo, yo recuerdo cuando se recuperó el Central Más Aguas, que ahora es Santa Elena, se hicieron una serie de inversiones, no se llegó a una refinería, pero se instalaron unos filtros de lecho profundo que lograron sacar un azúcar decente. Y así se hizo con muchos centrales. Después eso se revirtió, pero harina de otro costal. Ok, no hay más Si preguntas. no hay más preguntas, muchísimas gracias por la oportunidad y saludos. Saludos, muchísimas gracias.